Se ha ido el Papa Francisco, pero antes dijo, entre muchas otras cosas, que cada vez que buscamos el camino del privilegio, del beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la violencia y la muerte. También dijo que, y pidió que no nos resignemos. Así que ojalá no se resignen nuestros gobernantes, los empresarios mexicanos y también los líderes de la Iglesia Católica, pero también nosotros como sociedad no debemos resignarnos. Francisco I es un papa que pregona la austeridad y vive en la austeridad. Un papa que pide se visite a los enfermos y que él mismo va y los visita. Un papa que defiende a los desposeídos, que pide perdón a los indígenas, que regaña a la curia mexicana por sus excesos, que les pide que den cara a cara, se digan las cosas como hombres. Un papa que le pide a los jóvenes no se dejen engañar o atraer por el narcotráfico. Esos son algunos de los muchos mensajes que dejó Francisco. El Papa no quiere que nos convirtamos, como dice el Chapo Guzmán, en zombies. Por eso llama a la lucha contra la resignación, donde se agazapa el diablo. Y fustigó, y llamó, y deslindó, y también señaló a personajes terribles y tenebrosos de la jerarquía católica, del gobierno, de los estados funcionarios, a todos un montón de canallas que andan por ahí. Así que no seamos egoístas. Bueno, el Papa Francisco, que estuvo de visita en nuestro país, se ha ido y sin duda, pues mucha gente que decía que era cortina de humo y no sé qué. La verdad es que a nadie obligaron a ir a las calles, Jairo. Al final, muchísima gente lo salió a recibir de forma genuina, muy contentos, pero sobre todo creo que nosotros debemos hablar de los mensajes que yo creo particularmente que envió a los líderes de esta sociedad, políticos, obispos, los líderes en la Iglesia Católica, en fin. A mí me gustó particularmente la manera en que se dirigió a los obispos, los regañó, les dio su coscorrón, que no anden buscando trepar, que no anden buscando, que tienen que estar con la grey, que tienen que estar en la evangelización real, ¿no? Desprenderse de eso, de toda esa frivolidad, el materialismo. La vanidad, les dijo. Bueno, es una cosa, esa parte del Estado laico tan discutida, la verdad no me importa demasiado. Como que, y yo creo que a la gente no le importó. Sí, no, creo que esa parte no, pero sí, la parte discursiva que sí sonaban esos señalamientos y demás, pero sí la clase política se veía que le entraba por un lado y le salía por el otro. No creo que haya permeado ese discurso, tristemente, como debe haberlo hecho. Pues sí, Pancho hablaba de los obispos, que efectivamente es muy interesante el mensaje que les dio en la catedral, por un lado, y luego en Ecatepec, tierra de don Onésimo Cepeda, pues de pronto hablaba de la vanidad, de las frivolidades, en fin, un mensaje muy interesante. Y quisiera empezar como con la jerarquía católica y pues, luego los políticos, ¿no? Sí, bueno, definitivamente yo creo que a este Papa, que significa la sencillez, la austeridad, la recepción que le dieron con puro VIP, pues a mucha gente no le pareció. Claro. ¿Sí? Sí. El pueblo quedó fuera en las calles y ahí sería una crítica a hacer. Yo de todo el viaje me quedaría con lo del obispo Samuel Ruiz. Oh, sí, no dijo nada, solo oró. Pero el hecho de que se haya recogido ante la tumba del obispo, que hay que recordarlo en los años... El obispón rojo. El obispón rojo, que en su momento fue pues prácticamente cuestionado. Hoy marginado. Por Roma, por el Vaticano, y marginado, efectivamente, pues que tiene para mí un alto significado. Y también habría que hablar de lo que no abordó, porque este es un papa que se ve muy de avanzada en lo social, pero profundamente conservador en lo moral. En fin, eso sería un primer comentario de mi parte. Sí, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a lo del obispo Samuel Ruiz, que también fue altamente... Es que todas sus presentaciones fueron significativas. La de Chiapas, donde habla de los indígenas excluidos, ya les había pedido perdón desde antes de llegar a México, hablando de cómo en la colonia vinieron a conquistar y aplastar pues las creencias de los indígenas, en fin, pero ciertamente el simbolismo de ir con sí, no, y decir, Samuel no, Ruiz, el Tatic. Además, que
hay que detenerse un momento y pedir disculpas por toda esa marginación, por toda esa explotación, por esa manera de arrebatarles su cultura, ¿no? Sus posesiones y demás. Creo que en esa parte muy interesante. El otro asunto me llamó mucho la atención, el tema de la resignación. Muy ¿no? bueno. Creo que la resignación es uno de los grandes temas y lo hemos vivido a lo largo de la historia en México, en un país tan religioso. La idea de resignarte era como un bastión, ¿no? Los pueblos, la gente, las personas deben de resignarse a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque la resignación siempre te lo habían vendido así como era el paso al paraíso. Claro. ¿no? Sí, Pero pon la otra mejilla pero y aquí cállate, no, ¿no? aquí no sabe que aquí no hay que resignarse. Y me gustó esa idea de que en la resignación se agazapa el diablo, ¿no? Así. Creo que esa parte es interesante rescatarla como un símbolo de que pues, hay un rompimiento, o sea, no hay que conformarse con lo que ocurre, hay que esforzarse, ¿no? También la parte de echarle ganas, ¿no? Es otra parte también del discurso constante, ¿no? Los cambios no van a venir, no te van a caer del cielo. Nada te llevarás cuando te vayas. Tienes como que, dice la canción. como dice ¿A la ti que te canción, gustan tanto sí. las canciones? La idea es, no, tú tienes también que esforzarte, ¿no? Tienes que esforzarte a todos y cada uno desde su trinchera. Se está refiriendo Jairo, al tema de la reunión en Michoacán, donde también es muy interesante cómo justamente les dice no solamente a los líderes y a los sacerdotes, no se resignen, no acepten todo porque ya está así, sino que los jóvenes no sean sicarios, que aún en las peores circunstancias pues tiene que salir esta riqueza interior, en fin, como que en cada plaza o en cada estancia, en cada misa, en cada evento, fue dejando un mensaje específico. En la Basílica, por ejemplo, habló Pancho sin aludir directamente al tema Ayotzinapa, habló de lo que sufren las madres, los padres y los abuelos de los desaparecidos. Habló mucho de estar en contra de la violencia, en fin, mensajes sociales que efectivamente pues, son de un líder moral, hay que decirlo, y que pues puede que les entre por aquí a los políticos y les salga por acá. Además ya se les olvidó, ya se acaba de ir y ya se les olvidó. Ya bendecidos. Pero es un tema individual, por eso el tema de la resignación es importante, ¿no? Claro. Ahora que hablabas de su visita a Michoacán, creo que es a donde específicamente se refirió al narcotráfico en México. Yo creo que ahí también pues tiene su mérito. Otra cosa a destacar es que no le pudieron imponer agenda. ¿Sí? Cierto. Es decir, lo presionaron para que recibiera a los padres de los 43 de Ayotzinapa y finalmente pues no se dejó imponer la agenda. Es decir, él como visitante, como en visita pastoral, pues no se veía bien que estuviera, como él dijo, hay que respetar las dos partes, no nada más irte con una, ¿no? Yo creo que eso es también un hecho destacable. Sí, mucha gente podría haberlo cuestionado, Pancho, yo creo, pero la verdad es que... De hecho, mucha gente lo cuestionó. Sí, y lo cuestionó, pero el tema es si efectivamente tenían tanto derecho pues, los padres de estos jóvenes desaparecidos, que es una desgracia nacional, pero también los de Veracruz, pero también los de los 72 migrantes asesinados por el crimen organizado, pero también, o sea, sí, a ver, no olvidemos ahora que pasó lo de Topo Chico, las mujeres que fueron más de 50 muertos, mujeres sobre todo que murieron en el casino en Nuevo León, entonces también tendrían derecho, o sea, ¿cómo diversificas? Yo creo que pues sí es un jefe de Estado, pero creo que la gente lo ve como un líder espiritual y moral. Era un intento por politizar la visita del claro, Papa, ¿sí? O sea, por darle un sesgo político, un giro político a esta visita. Y había muchos temas en ese sentido, como había mucha exigencia sobre muchos temas. Y creo que era también difícil concentrarse, pero había temas como olvidados un poco, ¿no? El tema, la equidad de género, ¿no? El papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Había muchos temas ahí que se fueron quedando. Y la idea que es eso, es un papa conservador, pues no podía ser de otra manera, pues es el Papa, no. Pero acuérdate que él había dicho, sí, había manifestado. ¿Yo quién soy para juzgar a los homosexuales? Claro. Pero se interpretó como que estaba aceptando. Y eso, digamos, ojalá hubiera sido esa la realidad. No iba a juntarse o a señalar
los matrimonios gays o los matrimonios entre travestis o otras relaciones diferentes. Es como quiera que sea, es una institución milenaria que cambia de paso muy lento. Como dicen, la iglesia no piensa en años, piensa en siglos. Sí, pero fíjate, ¿no? fíjate, estás hablando de las mujeres, Jairo, y yo aquí quiero hacer notar, porque creo que eso se perdió, desde luego estábamos atentos a la visita, pero, por ejemplo, hablando de un papa conservador, uno, es cierto lo que dices, tienes que cambiar milimétricamente, pero específicamente en el caso del aborto, no, de verdad, hay que recordarlo, él terminó y no lo había hecho ningún papa, que en este año, o el Jubileo de la Misericordia, del 8 de diciembre hasta noviembre de 2016, todos los sacerdotes y obispos tienen la facultad de perdonar a las mujeres que aborten. Y dice a las mujeres que han sufrido ese dolor. O sea, perdón, ¿en qué momento que otro papa habló así de las mujeres que abortaban? Es un tema... Cuando te condena y te condena la iglesia. No, claro, estoy de acuerdo. Incluso la chica que habló con él, ¿no? Contando su historia, ¿no? Y sí, las madres solteras, sí, las madres solteras representando enorme cantidad de mujeres que en México viven esta perspectiva, que es una cosa muy compleja, difícil, cuesta arriba. Y bueno, por lo menos ahí, aunque fue el asunto de, bueno, es que sí he fornicado, padre, pero no, pero he tenido esta situación. Y voy a tratar de buscar una cierta comprensión. De pronto, pero sí se nos olvida un poco pues, cuáles son sus orígenes, de dónde viene. Y muy difícilmente, de pronto querían que hiciera su propia investigación en Cocula, o de pronto querían que, ¿no? Esas cosas... Que se metiera No, al grupo de que fuera, expertos exacto, había el grupo de expertos. fue No, un poco- bueno. Es decir, era un poco risible, pero también un poco esa exacerbación de un personaje que los jacobinos como que veían con ojos críticos y de repente le exigían un montón de cosas. Casi milagros. Exacto. Pero eso no yo es creo que posible. dentro de todo, y de parte conservadora, pero hay una parte, pues sí, como dices, de alientos más progresistas, ¿no? De una visión más fresca. No es Juan Pablo II. No, claro. Sí, ahí también es... Siento que no llegó a conectar como Juan Pablo. No, porque eran otros tiempos. Con la gente. Sí, pero en otros tiempos, ahora la gente lo sigue por Periscope, lo sigue, no tiene que estar en la valla, ¿no? Hay muchos otros medios para... Tiene más seguidores que Obama en las redes sociales, tiene- el papa más digital de Tiene la historia. ¿No? es otro mundo, y también las diferencias son abismales. El discurso de aquella época de Juan Pablo II, de un papa fundamentalmente anticomunista, ¿no? Esta parte tan fuerte, de crítica hacia todo este pensamiento. La persecución al pensamiento de la teología de la liberación, ¿no? Y que tenía también un carisma era casi como rockstar. Comentarios finales. Bueno, Jairo. yo creo que fue una vista interesante. Aquí a mí no me preocupó tanto el estado laico, sino cómo se cerraban las calles de todos lados y no podía circular y se estrangulaba las ciudades donde iba. Pero también hay este aliento, por lo menos, de escuchar un discurso diferente, refrescante en muchos sentidos, a veces apabullante por la cantidad y enorme cantidad de horas dedicadas y de periódicos y revistas, todo dedicado a esta historia. Pero creo que sí deja por lo menos este mensaje con pendientes, sí. Yo No, esperaría, porque en una de esas de pronto nos sorprendemos con cambios hasta en la jerarquía. Pancho Garfias. Bueno, yo destacaría también que le salió el carácter. De repente se enojó. Sí. ¡No sos egoísta! Egoísta, eres un egoísta. y creo que ahí él sí exageró el otro con su entusiasmo por jalar, claro. casi lo tira. Pero el papá tenía que haberse controlado, ¿no? Sí, egoísta. Pero ¿por qué ahí habría toda una discusión? Pues se Pues, enojó. como dijo Lombardi, dice, se puso nervoso. No, pues espérate, en Michoacán, Sí, aguas, porque ya Yo no te lo diría van a que era algo llevar. más que nervio, pero bueno, ahí se le salió de control ciertas cosas. Esto fue a quemarropa.